Top 10 tratados de paz más importantes de la historia. A lo largo de la historia han ocurrido múltiples conflictos que atentan en contra de la vida de las personas. Gracias a la necesidad de terminar estos conflictos, surgen tratados o acuerdos que muchas veces benefician a las partes implicadas para llevar a los países a la paz. Número 10. Sudáfrica. El apartheid fue uno de los conflictos raciales más sangrientos de las últimas décadas. Se trató de la guerra sistemática entre los nativos africanos y afrikaner, es decir, los colonos holandeses, quienes a pesar de ser minoría étnica, se hicieron con el poder del país completamente. El 29 de abril de 1994, tras 4 años de negociaciones, se dio por primera vez una de las votaciones donde resultó amplio vencedor el ANC, suprimiendo los últimos vestigios del apartheid para todos los efectos. En estas elecciones, Nelson Mandela resultó elegido presidente del país por una amplia mayoría. Número 9. Irlanda del Norte. Es uno de los conflictos étnicos más resaltados de la historia. Esta guerra civil llamada Los Problemas estalló por una clara división entre Irlanda del Norte, quienes eran afines a la monarquía británica y su religión era protestante, mientras en el resto del país existía una clara señal de independencia de los británicos. Además, en esta zona, la mayoría de los ciudadanos era de religión católica. El 10 de abril de 1998, los rebeldes del ejército republicano irlandés IRA y el gobierno británico firmaron el Acuerdo de Belfast. 7 años después, en 2005, el IRA renunció a la lucha armada, lo cual generó que en 2007 se estrenara un gobierno compartido entre católicos y protestantes. 20 años después, toda la situación generó que el grupo IRA quedara totalmente desmantelado. Número 8. El Salvador. En 1979, la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí, FMLN, para luchar frente al gobierno de turno. En 1991, la ONU certificó que ambos bandos habían cumplido con sus compromisos, lo que generó el Acuerdo de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, México. Número 7. Sierra Leona. El conflicto de Sierra Leona es conocido por la división de sus tribus que se querían hacer del poder gubernamental del país. Fue una guerra civil que se caracterizó por los asesinatos en masa, amputaciones, la inclusión de los niños a los grupos guerrilleros y el tráfico de diamantes. El acuerdo de paz fue firmado el 7 de julio de 1999 en Lomé, Togo, entre el gobierno de Sierra Leona y el grupo armado de oposición Frente Revolucionario Unido, FRU, como combatientes durante el conflicto. Es por esto que al grupo insurgente se le concedió inmunidad total, a pesar de ser los autores de abusos graves contra los derechos humanos. Número 6. Guatemala. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma del Acuerdo de Paz. Este acuerdo se dio entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que en ese momento era el grupo insurgente, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. Número 5. Colombia. El conflicto armado con el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia inició en los años 60. Los integrantes de este grupo eran campesinos que pedían garantías de seguridad y desarrollo en el campo. Después de 2 intentos fallidos de diálogos entre las FARC y el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos logró establecer unos diálogos que tuvieron lugar en Oslo, Noruega, y en La Habana, Cuba, que dieron como resultado la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24 de noviembre del 2006. Aunque esto no dictamina que todavía en Colombia no haya guerrilla, otros tipos de grupos armados siguen atormentando el país. Número 4. Nepal. La guerra civil nepalesa fue un conflicto que enfrentó el gobierno monárquico de Nepal con los rebeldes maoístas.
Un acuerdo de paz entre un nuevo gobierno democrático y el partido maoísta estableció el fin del conflicto el 21 de noviembre del 2006. Número 3. Angola. Las tensiones en Angola sobre las diferencias y conflictos étnicos, así como el enfrentamiento que mantenían las fuerzas del MPLA y FNLE contra el ejército portugués como parte de la Guerra de Independencia de Angola, iniciada en 1961. Todo esto desembocaría una guerra civil. En el 2002 cayó uno de los actores principales de este conflicto armado, lo que generó un fuego de abril a diciembre de ese año. 5.000 miembros de la UNITA son integrados al ejército. En los últimos años, 80.000 exguerrilleros han vuelto a la vida civil. Número 2. El Tratado de Saint-Germain en Laye. Fue firmado y hecho a conocer el 10 de septiembre de 1919 entre las potencias aliadas vencedoras de la Primera Guerra Mundial y Austria. En este tratado se estableció de modo definitivo el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo, el Imperio Austrohúngaro, y en su lugar quedó reconocida la República de Austria como Estado sucesor. Número 1. Se conoce como Tratado de París de 1947 a un tratado internacional que fue concebido entre julio de 1946 y febrero de 1947. Cuando delegados de 21 naciones se reunieron en París para decidir los términos de paz para 5 aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial: Bulgaria, Hungría, Finlandia, Italia y Rumanía. Este tratado logró establecer mejores relaciones entre los países y hacer leyes que protegieran la paz mundial. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, te recuerdo que le puedes dar like, suscribirte y compartir con tus amigos para más videos así.